Los objetivos principales más que nada es saber cuál es la definición de síndrome coronario agudo como un paraguas, ya que eso es una terminología que abarca bastantes patologías. Después la definición de cada tipo de síndrome coronario agudo principalmente y conocer la terapia inicial de los síndromes coronarios. Es importante saber acerca del síndrome coronario más que nada para los médicos, ya que son una de las principales causas de muerte a nivel mundial. A nivel mundial es una de las principales causas de muerte, que por eso que ustedes han visto que hay tantos cursos como PLS, ACLS, la guía de la AJA la renuevan cada 5 años. Es decir, que es algo que bastantes personas conocen. Hay muchas revisiones de muchas otras patologías, pero esta es una patología que realmente ha agarrado bastante peso, más que nada por la alta mortalidad y morbilidad que tiene. A nivel de Panamá está agrupada dentro de los eventos vasculares o las catástrofes vasculares, en donde están los síndromes coronarios agudos y mete también a los eventos cerebrovasculares. Y en este caso es la primera causa de mortalidad a nivel de Panamá. Por eso que es importante esta presentación. Cosas que también tienen que saber, que debido a cómo es tan abierto, tan común, tan letal esto, no solamente los cardiólogos participan de esto. De hecho, en los hospitales estatales ahora están entrenando a médicos generales para hacer cosas como la trombólisis, que antes inicialmente estaba solamente para los cardiólogos. Posteriormente dejaron a los especialistas de urgencia también hacer las trombólisis y ahora están abriendo el paraguas aún más para los médicos generales que lo van a entrenar, lo que le llama código corazón, con la finalidad de poder realizar la trombólisis lo más rápido posible en caso de que no se puedan hacer las otras terapias. Porque ustedes van a ver que una vez una persona tiene un infarto, entre más tiempo pase en minutos, peor es el pronóstico. Por eso que una vez el lema de esto es corazón es tiempo. Digo, tiempo es corazón. Entonces, por eso que si la persona está en un lugar donde no hay cardiólogo, ¿qué le digo? Persona se infarta y llega a la Policlínica Manuel María Valdés, que es la de Veranillo. Ahí los cardiólogos, no hay ningún cardiólogo ahí, pero le podrían realizar alguna terapia, más que nada para poder realizar esto lo más rápido posible. Entonces, por eso que tenemos la gran importancia de esto. La definición principal del síndrome coronario agudo como un grupo es una emergencia caracterizada por isquemia miocárdica por diversos mecanismos. Han visto que todas mis charlas en este módulo tienen que ver con lo que es el aporte y la demanda de oxígeno. Bueno, en estos casos no es ninguna diferencia. Es un lugar en donde la demanda de oxígeno sobrepasa el aporte de oxígeno. Una vez que la demanda de oxígeno sobrepasa el aporte de oxígeno, eso es lo que va a producir una isquemia. Esa isquemia va a llevar a una hipoxia tisular, y esa hipoxia tisular obviamente va a llevar a una muerte celular que lleva a una muerte de tejido, es decir, un infarto. Recordemos que infarto es la muerte de un tejido. Infarto cerebral, infarto esplénico, infarto cerebrovascular. Infarto es la muerte de un tejido, y en este caso, infarto agudo del miocardio es la muerte del tejido del miocardio. Tenemos tres principalmente, que es el IAM con elevación del ST. IAM, recordemos que es infarto agudo al miocardio. IAM con elevación del ST. IAM sin elevación del ST. Y angina inestable. Previo, había un cuarto síndrome coronario que era la muerte súbita. Pero la muerte súbita, como hay bastantes subdivisiones de ella, tiene un acápite totalmente separado a lo de los síndromes coronarios agudos en las últimas 2 guías más recientes. La muerte súbita, solamente para que tengan una idea, son los síndromes coronarios en ese caso. Ya no son síndromes coronarios, pero eran los eventos coronarios que le ocurrían a los futbolistas, para los que siguen el fútbol. Eriksen, por ejemplo, él tuvo una muerte súbita. Y ahí en España han tenido muerte súbita, en Inglaterra, en Italia, han tenido muerte súbita. En todo eso, eso eran las muertes súbitas.
para que vean que es algo que le daba a personas deportistas, o por lo menos uno de los subtipos era la que le daba a los deportistas, que es el SIDS. Pero para fines prácticos, para nosotros, síndrome coronario agudo, vamos a hablar del IAN con elevación del ST, el IAN sin elevación del ST y la angina inestable. El IAN con elevación del ST es el más severo, causado por una obstrucción total de la arteria coronaria que conlleva la lesión de una gran cantidad de miocardio. Este es el que más ocluye la circulación hacia el corazón y es la que va a producir más daño. Esta es la que tiene las terapias para la astropólisis, estos son los que tienen las terapias, la mayoría de las terapias fuera de la subespecialidad de cardiología están diseñadas principalmente al control de daño de lo que son los IAN con elevación del ST. Recordemos que el corazón tiene tres arterias principales, tiene la coronaria derecha, que es la que va a dar la descendente posterior y va a irrigar todo lo que es el ventrículo derecho, es decir, la cara posterior del corazón, y un tercio del septum interventricular. Aparte de eso, tiene ciertas ramas penetrantes que ayudan, porque no es la principal circulación, ayudan a la irrigación de los marcapasos del corazón, el nodo senoauricular y el nodo auriculoventricular. Tenemos la coronaria izquierda, que va a dar la descendente anterior, que va a irrigar toda la cara anterior del corazón, y 2/3, o los 2/3 restantes del el septum interventricular. Y tenemos la circunfleja. La circunfleja puede salir del tronco coronario, es decir, de la aorta ascendente, que es donde salen las arterias. Puede salir de la descendente anterior, puede salir de la coronaria izquierda, puede salir de la coronaria derecha y puede salir de la descendente posterior. Todas estas son variantes anatómicas de la raíz de la circunfleja, pero usualmente sale de las arterias izquierdas, ya sea de la coronaria izquierda o de la descendente anterior. Y esta arteria circunfleja va a irrigar lo que es la cara lateral del corazón y va a irrigar va a tener la irrigación principal de lo que es los marcapasos del corazón, nuevamente, nodo senoauricular, nodo auriculoventricular. Es importante saber esto porque, asimismo, como ya sabemos, la anatomía del corazón, también vamos a ver en el EKG que cada lado del corazón, cada cara del corazón, está reflejada por alguna porción del EKG. Y de esta forma nosotros vamos a poder saber dónde está el daño específicamente. Y uno pensaría, bueno, yo no soy cirujano, yo no voy a operar ninguna arteria, yo nada más tengo que verificar que el paciente llegue del punto A a punto B, es decir, a un lugar donde se le pueda hacer cateterismo o se le pueda hacer alguna regularización cardíaca con una cirugía de bomba. Pero realmente no, porque esto también tiene otras implicaciones. Nosotros, con saber dónde fue la lesión, nosotros podemos saber qué tipo de daño va a tener este paciente. Por ejemplo, los pacientes que tienen lesión del lado derecho del corazón pueden tener lesión del ventrículo derecho. Y los pacientes que tienen lesión del ventrículo derecho son pacientes que tienen contraindicación los medicamentos de nitratos, que son los principales o la primera línea para los pacientes con angina, ya que estos pacientes se van a chocar más por robo coronario. O es un paciente que puede fallecer inclusive, si era un paciente que tiene una lesión del ventrículo derecho y está usando inhibidores de fosfodiesterasa como el sildenafil. Y entonces eso me va a ayudar también. Podemos ver que si hay lesión del ventrículo derecho, puede haber alguna lesión del marcapaso del corazón y entonces estos pacientes puedan tener una bradicardia. Entonces, los pacientes me pueden hacer un choque cardiogénico, pero va a ser por dos tipos. Uno porque el corazón ya va a entrar en falla por la misma lesión del corazón, del miocardio, y otro porque sencillamente el corazón está latiendo lo suficiente. Y esas son ciertas indicaciones que nos puede dar lo que es la localización del EKG. El siguiente infarto es el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST.
Este está causado por una obstrucción parcial o temporal, en donde el flujo está restringido, más que nada, pero la lesión miocárdica es más leve que la anterior. Ya esta es una lesión, como todavía este paciente tiene flujo, no es tanto flujo, pero todavía persiste con flujo, este es un paciente que tiene una lesión menor. No, estos pacientes pueden tener un miocardio aturdido, es decir, una célula aturdida que una vez yo trate esta lesión, puede que se pueda recuperar más células cardíacas. Y aquí vemos más o menos qué es lo que estamos hablando. Vemos que está la arteria coronaria y vamos a ver que hay una lesión parcial. Este paciente tiene una placa ateromatosa y aparte de eso tiene un trombo que le está obstruyendo de forma parcial el flujo sanguíneo. Esos trombos y estas placas aterosclerosicas que son inestables pueden romperse y eso va a producir un proceso inflamatorio. Si este proceso inflamatorio ocurre, entonces esa lesión puede ser mayor porque obviamente que se va a ocluir más parte del vaso sanguíneo. Y entonces estos pacientes tienden a tener una cosa que se llama infarto subendocárdico. Y tenemos lo que es la angina inestable. La angina inestable es una reducción temporal que puede ocurrir inclusive en el reposo, pero usualmente no produce una lesión miocárdica permanente. Si no produce una lesión miocárdica permanente, usted va a decir, entonces, ¿qué hace esta patología dentro de los síndromes coronarios agudos? Si no va a producir una lesión como tal. La angina inestable, lastimosamente, avisan a una persona que tiene un alto riesgo para tener un IAM, que puede ser con elevación del ST o puede ser sin elevación del ST. Puede ser que el vaso esté ocluido parcialmente y que posteriormente me vaya a hacer una ruptura de la placa ateromatosa, un coágulo, lo que sea, y esto me vaya a producir un IAM sin elevación del ST o peor, un IAM con elevación del ST. Así que las anginas inestables están dentro de estas patologías. Entonces, ya yo le hablé de IAM con elevación del ST, le hablé del IAM sin elevación del ST y le hablé de la angina. La diferencia del IAM con elevación del ST de las otras dos a la hora clínica es sencilla. Voy a tener un cambio electrocardiográfico en donde hay una elevación del ST. Pero usted me va a hablar de las otras. Pero eso lo mencionamos más adelante, porque ahora van a ver más o menos cómo hacemos el diagnóstico. Siguiendo con la angina inestable, aquí tenemos 3 tipos de anginas. El primer dibujo que ustedes van a ver, que es el de arriba, es una arteria normal, no tiene ninguna oclusión. Esta es la arteria del neonato. Ya yo le adelanto, a su edad, a la suya, ya ustedes tienen algún tipo de obstrucción en las coronarias, más que nada en las arterias en general, no solamente las coronarias, que usualmente están asociadas a placas ateromatosas. Ya a medida que nos vamos más viejos, entonces si llevaste una buena salud, esas placas se van a quedar estables y eso se le puede agregar calcificaciones que están asociadas a la edad. Pero ya desde temprano nosotros tenemos placas ateromatosas, especialmente en las personas que tienen una dieta tipo occidental. La primera que van a ver es una angina estable. Una angina estable, ustedes ven que hay unas placas ateromatosas, pero son unas placas que están estables, no están rotas, no tienen un coágulo asociado. Entonces, normalmente esa angina no va a dar ningún problema, la persona no va a tener ninguna angina, no va a tener ninguna sensación, pero a medida que la demanda del corazón aumenta, y hablando de la demanda del miocardio, entonces ese flujo que tiene restringido, porque ustedes ven que las dos placas ateromatosas están ahí, pero le están restringiendo el flujo porque están produciendo una obstrucción. Esa demanda se aumenta. Puede ser que el aporte de oxígeno no sea suficiente. Entonces, en ese momento, la persona va a tener angina. Es la que antes se le llamaba angina de esfuerzo, porque solamente aparecía en el esfuerzo. El tratamiento de eso era reposo. En el reposo, al paciente se le iba a quitar la angina. Y obviamente, ya una vez diagnosticada esa, el tratamiento estaba dirigido a estabilización de la placa ateromatosa, cambios de estilo de vida y cosas como esa, ¿no? A las que nos llama la atención va a ser la angina inestable. Ven que tiene la placa ateromatosa, pero tiene algo rojo arriba que es un coágulo. Eso es porque esa placa ateromatosa ya no es tan
estable. Esa placa teromatosa se rompió y libera tromboxanos y libera muchas citoquinas proinflamatorias y eso es lo que va a producir que se forme un coágulo en esa área. Esa angina inestable, a diferencia de la anterior, sí puede dar en el reposo y va a dar en el reposo con todas mechas, como si fuera un infarto. La persona estaba dormida y el dolor la despierta. O la persona estaba hablando y el dolor le corta la oración. Un dolor fuerte. Entonces, esto sí lo vamos a tratar como un síndrome coronario agudo. La tercera variante es un espasmo coronario, lo que ustedes pueden buscar en la bibliografía como angina de Prince-Meta. Es una angina en donde hay un espasmo coronario. Usualmente hay algún evento que la produce. El frío en algunos casos. Siempre hay un evento que la produce. Pero este tipo de angina no es tan común como uno cree, mucho menos en este lado del mundo. Es más común en áreas mediterráneas y en población judía. Para fines prácticos, de estas tres variantes que le acabo de mencionar, la que nosotros vamos a estar enfocándonos en la angina inestable. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Primero que vamos a tener es dolor. Esa parte no cambia. El paciente va a tener dolor torácico. El dolor de la angina es un dolor característico, porque siempre que alguien le va a venir a usted con un dolor torácico, claramente todo el mundo va a querer descartar que no sea un dolor del corazón o diagnosticar que es un dolor del corazón, en todo caso. Pero es el que ustedes quieren sacar de la lista. Entonces, como el dolor cardíaco, el dolor torácico de origen cardíaco, el dolor anginoso de angina cardíaca, es un dolor retroesternal, le duele detrás del pecho. Si usted le dice, localíceme el dolor, no lo van a poder localizar con un dedo. Es un lugar que es un área. Le van a decir, me duele todo esto, pero no lo pueden localizar. Aparte de eso, la irradiación usualmente se irradia hacia el lado izquierdo del cuerpo, hacia el hombro izquierdo, hacia el antebrazo izquierdo, la parte de atrás del miembro superior izquierdo, hacia la mandíbula izquierda, inclusive se le puede irradiar hacia la espalda. En ocasiones más raras, no le vamos a decir que no se puede irradiar hacia el lado derecho, pero no es lo común. Este tipo de opresión es una opresión en donde ellos sienten que tienen algo encima, un elefante encima. A veces dicen que alguien se está sentando encima de ellos. Esa es la molestia que ellos tienen. Y esto hay que diferenciarlo de otros tipos de dolores. Por ejemplo, el dolor que es por pirosis, digamos, un dolor que es ardor, usualmente está asociado al reflujo gastroesofágico. Y por eso es que en inglés el reflujo gastroesofágico le dicen heartburn, quemazón del corazón, porque el dolor es quemante, es diferente a este tipo de dolor cardíaco. Y tenemos el dolor que es localizado. El dolor que es localizado, usted le dice, ¿dónde me duele? Y le dicen con un dedo o le agarran la mano a usted y le dicen, aquí me duele, específicamente ahí. Y si usted se lo aprieta, más dolor le produce. Ese dolor puede ser de una osteocondritis. Una osteocondritis, una persona que estaba en el gimnasio, estaba levantando pesas y tiene una inflamación más que nada de la articulación de la costilla con el esternón. Le adelanto, esto es más común en mujeres que en hombres, pero hombres también la pueden presentar. Pero lo importante es que ustedes sepan que el dolor cardíaco no es localizado, es un dolor que es todo un área, pobremente localizado, irradiado principalmente hacia el lado izquierdo, opresivo, sienten que la persona o algo está encima de ellos, y la otra cosa es que no es autolimitado. Si es autolimitado, ese dolor duró bastante tiempo y después ya dejó de doler es porque ya se murió todo el corazón. Ese paciente usualmente viene mal, pero no es autolimitado. La otra cosa que va a estar asociado a esto, obviamente, si yo estoy hablando de una opresión en el peso, es disnea. Recordemos que disnea es diferente a insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria es un signo. Yo tengo una gasometría, tengo un osímetro de pulso, algo que me diga que el oxígeno está bajo. La disnea es la sensación de falta de aire. Estos pacientes vienen con una sensación de falta de aire porque sienten que tienen algo encima del pecho. Una disnea por
es la sensación de opresión. Ahora, adelante, estos pacientes sí pueden venir insuficientes, van a tener una insuficiencia respiratoria dependiendo de qué tan severo sea el síndrome coronario agudo, porque ahí iban con elevación del ST que pueden producir tanto falla cardíaca como shock cardiogénico. Esos pacientes van a venir de ICNICO más que nada por la parte de la falla cardíaca. Y lo otro, que estos pacientes van a venir diaforéticos. Son pacientes que su sistema adrenérgico está muy activado, más que nada por el dolor, la falta de oxígeno, la respuesta del corazón. Estos pacientes van a estar pálidos, van a estar sudorosos. Y eso es importante saberlo. Pero tenemos otras manifestaciones clínicas que son las atípicas. Las manifestaciones clínicas atípicas, las adelanto, principalmente las vamos a tener en mujeres, en personas obesas y en personas diabéticas. Estos pacientes usualmente vienen con una tos seca, tos seca, tos seca, tos seca, tos seca, tos seca, y se tienen por esa tos. Y si usted no lo sospechan, usted lo van a mandar con un jarabe para la tos y vaya para su casa. Entonces son pacientes que usted van a ver, tienen factores de riesgo, fumadora, o es obesa, o tiene síndrome metabólico X, es diabética, no se toma sus medicamentos, cosas como esas. Otra forma que puede ocurrir esto es que vengan con una epigastralia o con un dolor abdominal generalizado. Y todos los exámenes están bien. Y entonces, nuevamente, te ven los factores de riesgo y ya ustedes, ya esta persona tiene un riesgo alto de presentar una manifestación atípica de un síndrome coronario agudo. Y la tercera manifestación es lo que le llaman el infarto silente. La persona no siente absolutamente nada. Y si esa persona no se va a atender y es un infarto leve, pues que no se dé cuenta hasta que le hagan un EKG y en el EKG ven que, oiga señora, en algún momento de su vida tuvo un infarto. Porque ven que hay un área del corazón que no tiene una onda R. Ven puras ondas Q, que eso es característico de un área que ya está infartada. Y bueno, en algún momento usted se infartó. Así nunca me sentí mal. Pero también tenemos las personas que no tienen un infarto leve y tienen un infarto silente, que esas personas van a venir por las complicaciones asociadas a un infarto. Tuvo el infarto, nunca se dio cuenta, nadie se trató, sigue la lesión del infarto, porque recordemos, demanda de oxígeno sobrepasa aporte de oxígeno. Así que si la arteria está tapada, la arteria está tapada, la demanda nunca se va a suplir. Entonces el corazón va fallando y entonces eventualmente la persona viene por una tos seca y viene con datos de falla cardíaca. Y usted le hace los biomarcadores cardíacos, le van a salir normal porque ya pasó bastante tiempo. Pero le hacen el EKG, en el EKG, nuevamente, puras ondas Q, y ustedes dicen, señor o señora, usted se infartó hace rato. Así que son cosas que tienen que saber. Entonces, para el diagnóstico de un síndrome coronario agudo con las manifestaciones clínicas normales, necesita tres cosas principalmente, o hay tres pilares. De esos tres pilares, si la persona tiene dos de esos tres, el riesgo de síndrome coronario agudo es extremadamente alto, más del 50%. Entonces, el primer pilar, obviamente, la manifestación clínica, dolor torácico. El segundo pilar va a ser el EKG. No voy a entrar tanto en el EKG porque el doctor Fu me dice que ya ustedes dieron EKG en otras clases, entre ellas urgencia, pero sí tienen que saber esto y le adelanto, los casos clínicos sí van a venir con que ustedes identifiquen cuál es la cara del corazón que está afectada. Entonces tenemos V1 y V2, que es la cara septal, tenemos V3 y V4, que es la cara anterior, V5, V6, T1 y AVL, que es la cara lateral, T2, D3 y AVF, que es la cara inferior. Este es el EKG normal, no voy a meter derivadas derechas ni nada de estas cosas que existen, porque eso sería nada más complicar un poco la vida. Y AVR, que es para determinar si el EKG está bien tomado en la mayoría de los casos, y eso lo van a saber si la onda negativa es mayor que la onda positiva. Mucho mayor que la onda positiva, mejor dicho.
Si la AVR tiene una R más positiva que la Q o la S, entonces se sospecha que los cables están al revés, o que la persona tiene electrocardia, o que tiene ciertas patologías como un cor pulmonar o EPOC severo, cosas como esas. Pero usualmente, en ese caso, la onda negativa debe ser más prominente que la onda positiva. Hablo de la onda negativa y no hablo de R negativa. Es importante que sepan porque la R nunca es negativa. Algunos dicen que no, que a ver cómo está la R. Ah, bueno, si la R está negativa, no, la R nunca es negativa. La R es la primera onda positiva del complejo QRS. La onda Q es la primera onda negativa del complejo QRS y la onda S es la segunda onda negativa del complejo QRS. Eso es algo que ustedes tienen que estar. Entonces, si tenemos la cara septal, ya ustedes saben que septal puede ser o una descendente anterior o una descendente posterior. Si es la cara anterior, ustedes saben que es la descendente anterior, que es la coronaria izquierda. Si es la cara lateral, V5, V6, D1 y AVL, ustedes saben que lo más seguro que la circunfleja está afectada. Y esa es la cara inferior, D2, D3 y AVF. Ustedes saben que es la coronaria derecha o la descendente posterior la que está afectada. Entonces, ¿qué tanto me va a afectar el corazón? Depende de qué tan proximal o qué tan distante la obstrucción de esa lesión. Si estamos hablando, vamos a agarrar, por ejemplo, la descendente anterior, y la descendente anterior tiene una obstrucción casi al final, lo más probable es que vaya a tener una lesión más pequeña, porque la área que se va a quedar hipoperfundida sencillamente está al final, así que va a ser una lesión si acaso en un pedazo del septo, cosas como esta. Pero no es lo mismo a que la obstrucción esté proximal o cerca del origen de la descendente anterior. Si la obstrucción está proximal al origen de la arteria, entonces todo lo que va a irrigar esa arteria, toda esa área va a sufrir. En ese caso tenemos lo que es la cara anterior y puede ser inclusive septal, un infarto anteroseptal, por ejemplo. Entonces, nosotros podemos tener, inclusive una obstrucción a nivel del tronco coronario, es lo que le llaman lesión trivascular. Las tres arterias están afectadas y ese paciente va a tener un infarto masivo, todas las caras van a estar afectadas, lo más probable es que se muera. O tenemos pacientes que tienen múltiples obstrucciones. Adelante usualmente van por la misma ruta, no es común ver un paciente que tenga una obstrucción de la circunfleja, si se origina de la izquierda y aparte de eso tenga una de la descendente posterior. No es común, más no es imposible. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a reconocer el EKG, eso es lo primero que tenemos que ver. Tenemos cara de V1, V2, tenemos la cara anterior que es V3, V4, la cara lateral V5, V6, D1 y AVL, y la cara inferior que es D2, D3 y AVF. ¿Qué vamos a ver en el EKG? En el caso de los pacientes que tienen IAN con elevación del ST, vamos a ver lo que es la elevación del ST, ya ustedes saben cuál es el EKG normal, que es este que tengo aquí en rojo, en donde tenemos lo que es la onda P, el QRS, el segmento ST y la onda T. El segmento ST es el que comienza al final del QRS, que diferencia al complejo ST, que involucra el QRS o el QT, básicamente. Entonces, se va a elevar desde donde dice, a donde comienza el ST, a donde se va a elevar. Entonces, ¿cómo se va a elevar? Nosotros tenemos una cosa que se llama punto J. El punto J es básicamente donde está el comienzo de la ST. Eso es lo que ustedes van a ver que se eleva, porque hay otras cosas que pueden elevar. Por ejemplo, un paciente que tiene una pericarditis puede elevar la ST, pero no eleva el punto J. Entonces es importante saberlo. Y usualmente la pericarditis sí afecta casi todo el corazón. Y usted va a ver elevación del ST en todo el corazón. Entonces, un momento.
Ya regresé. Entonces, el punto J es el que se tiene que elevar en estos pacientes. Disculpen. Para que yo considere que tiene elevación del SP. Entonces, no solamente se tiene que elevar el SP en un punto, sino que se tiene que elevar en todos los derivados continuos. Es decir, se puede elevar en V1 y V2, se puede elevar en V3 y V4, se puede elevar en V5 y V6, se puede elevar en D1 a VM, se puede elevar D2, D3 y a VM. Si se eleva en V2 y V3, por ejemplo, a pesar que son continuas, no son de la misma cara, entonces ese paciente no tiene un síndrome coronario, es decir, no cumple con el criterio. Entonces la elevación debe ser más o menos de 0.1 milivoltio, es decir, un cuadrito en el EKG normal. En las derivadas de D1, D2 y D3, y 0.2 milivoltios en las precordiales, que son más o menos dos cuadritos hacia arriba, en V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Hay ciertos casos más específicos que si es un hombre más de 40 años, se tiene que elevar 2 milímetros en V2, V3. Si tiene menos de 40 años, 2.5. Si es una mujer, más de 1.5. Pero eso esencialmente son cosas como más finas, para decirlo de esa forma. Cuando usted vea una elevación del punto J, del punto 1, punto 2 milivoltios, en dos derivadas continuas, asuman que ese paciente tiene un síndrome coronario agudo, o por lo menos tiene uno de los pilares del síndrome coronario agudo. El otro diagnóstico del EKG que vamos a considerar para un IAN con elevación del ST es un paciente que tenga un bloqueo de rama completa. Un bloqueo de rama izquierda, perdón. Bloqueo completo de la rama izquierda. Entonces, nosotros vamos a ver que en V1 vamos a tener lo que es un QRS negativo, en donde eso lo vamos a ver tanto en V1 como en V2, y va a tener un QRS bloqueado. El QRS, recordemos que es 0.12 milisegundos, que son 3 cuadritos. Si vemos que el QRS lleva más de 3 cuadritos, entonces esa QRS está bloqueada. Y si vemos eso en V1, V2, y aparte de eso, el paciente viene con alguna de las otras cosas, como el dolor torácico o biomarcadores cardíacos elevados, entonces ese paciente tiene un síndrome coronario agudo. Si es la derivada del lado izquierdo, que son toda la cara lateral, V5, V6, D1 y V2, entonces lo que vamos a ver es un QRS con 2 picos, para decirlo de esa forma. Y puede que tenga una inversión de la onda T, pero eso es menos específico. El QRS, que tiene 2 picos en V5, V6, D1 y D2, me hablan de un bloqueo completo de rama izquierda. Y esas van a ser las dos causas que yo voy a buscar para considerar que un paciente tiene un IAN con elevación del ST. Para el IAN sin elevación del ST, estos pacientes pueden venir con un descenso del segmento ST de más o menos 0.5 milímetros, es decir, la mitad de un cuadrito. Usualmente tiene más de eso. Pero este descenso, ustedes van a ver que es descenso nuevamente del punto J. Otra cosa que pueden tener es una inversión dinámica de la onda T, en donde la onda T sí va a estar al revés, para decirlo de esa forma, pero esta es una inversión simétrica, porque hay inversiones o descensos asimétricos. Ejemplo de descensos asimétricos, tenemos los pacientes que están tomando digoxina, no necesariamente intoxicados con digoxina, que es la cubeta digitálica, pero esos pacientes van a tener descenso del ST y es asimétrico. Otros pacientes que pueden tener un descenso de inversión del ST asimétrico son pacientes que tienen sobrecarga hídrica, pacientes que están en falla cardíaca aguda principalmente. Ellos también pueden tener una inversión del ST asimétrica. La inversión del ST del síndrome coronario agudo es simétrica. Recordemos eso, tiene que ser simétrica. O estos pacientes inclusive pueden venir con un EKG totalmente normal. Si el paciente con IAN
IAN sin elevación del ST, viene con un EKG normal, significa que el diagnóstico se debe hacer con los otros dos pilares. Y tenemos los biomarcadores cardíacos. Esto es importante saberlo, es importante saber el tiempo que se elevan cada biomarcador, porque de eso va a depender muchas cosas. ¿No? Tenemos que el primer biomarcador que se va a elevar, recordemos que los biomarcadores cardíacos son los que más llamamos enzimas cardíacas. Los biomarcadores cardíacos, el primero que se va a elevar es la mioglobina, que se va a elevar dentro de las primeras 2 horas. Después de eso vienen las otras, que son las troponinas, la I y la T, que ahora están usando la alta sensible o ultra sensible también, y la CKMB, que también se va a elevar dentro de las primeras 3 a 12 horas. Su punto más alto de la mioglobina, 8 a 10 horas, de la CKMB, 24 horas, y de las troponinas pueden estar bien elevadas hasta 2 días después. ¿Y cuánto tiempo van a demorar y regresar a la normalidad? La mioglobina en 2 días ya debe estar normal. La CKMB en 2 a 3 días ya debe estar normal. Y la troponina puede mantenerse elevada hasta 2 semanas inclusive. Todas estas cosas son importantes porque si un paciente me llega con dolor torácico, algo que le pasó a un residente casualmente, bueno, ya no es residente, es cardiólogo, pero un residente de cardiología, estaba pasando visita, comenzó con dolor torácico, obviamente llegó de una vez a servicio de urgencia y le sacaron sus biomarcadores cardíacos. Se demoró más o menos 25 minutos en llegar hasta allá. Le sacaron biomarcadores cardíacos, todos los biomarcadores cardíacos estaban normales. Y era porque la mioglobina ni siquiera se había comenzado a elevar. La mioglobina, como ya mencionamos, 1 a 2 horas es que se va a comenzar a elevar. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, hay pacientes que ya nosotros diagnosticamos que estaban infartados. El paciente ya está en su sala de cardiología y el paciente está esperando un cateterismo o un ecocardiograma, por ejemplo. Ya está hospitalizado, lleva 5 días ahí hospitalizado y después comienza con el dolor nuevamente. Le sacamos los biomarcadores cardíacos y veo que la CKMB se comenzó a elevar de nuevo. Si vemos esto, ese paciente se reinfartó. Entonces, de esa forma nosotros sabemos entonces que la CKMB principalmente me va a ayudar para saber si un paciente se reinfartó, ya que después de 3 días esa CKMB debe estar normal. Antes solamente se hablaba de las troponinas de la CKMB porque son unos laboratorios que podíamos mandar de rutina, pero la mioglobina no se mandaba de rutina. Salió lo que es el panel de triage cardíaco. En el panel de triage cardíaco están las troponinas, está la CKMB, está la CPK y está el dímero D para buscar tromboembolismo pulmonar también. Y aquí yo sí puedo sacar la mioglobina, así que la mioglobina también me va a servir para saber si un paciente está reinfartado. ¿Cuál es la diferencia entre el panel de triage cardíaco y yo mandar los laboratorios normalmente? Si yo mando los laboratorios normalmente, eso hay que centrifugarlo para separar el plasma de los glóbulos rojos para después hacer la prueba. En términos generales, eso demora más o menos entre 40 minutos a 1 hora. El panel de triage cardíaco demora, si no me equivoco, 25 segundos en salir el resultado. Segundos. Y eso solamente necesita una gota de la muestra de sangre. No necesita una muestra de sangre de 4 ml como la otra. Así que el panel de triage se utiliza más que nada para eso. Panel de triage cardíaco, el panel de triage de otra cosa, el panel de triage respiratorio, el panel de triage de drogas, por ejemplo. En este caso sería el panel de triage cardíaco. Pero es importante por eso saber cuánto tiempo demora cada biomarcador cardíaco en elevarse y cuánto tiempo permanece alto en sangre. Precisamente por el caso de este doctor que llegó temprano y cuando llegó temprano, realmente los biomarcadores todos estaban negativos, pero las otras cosas sí habían cambiado. El paciente tenía dolor torácico y el paciente tenía cambios dinámicos del EKG. Entonces, ya con esto, el IAN con elevación del ST, sabemos que es un paciente que viene con dolor torácico, con cambios en el EKG y con biomarcadores positivos.
El paciente con IAM sin elevación del ST va a venir con dolor torácico. El EKG puede estar con ciertos cambios, que era la inversión de la onda T o la depresión de más o menos 0.5 milímetros, pero los biomarcadores van a salir positivos. Recordemos que si este paciente viene con un EKG normal, pero viene con dolor torácico y biomarcadores positivos, este paciente tiene un IAM sin elevación del ST. Entonces, la angina inestable, ¿qué va a ocurrir? El paciente va a venir con el dolor torácico y en la historia va a decir, este dolor me comenzó en reposo. Usted le pregunta, ¿qué estaba haciendo cuando comenzó este dolor? Yo estaba viendo la televisión. Va a venir en reposo. El dolor es característico de una angina cardíaca, pero los biomarcadores cardíacos van a venir negativos. Si tiene eso con biomarcadores negativos, ese paciente tiene una angina inestable hasta que se demuestre lo contrario. Y recordemos que ese paciente va a tener un EKG normal. Así que de esa forma podemos diferenciar las tres cosas. Ya con elevación de la ST va a tener las tres cosas: dolor, cambio en el EKG y biomarcadores positivos. Y sin elevación del ST va a tener dolor, puede tener cambios en el EKG, pero puede tener un EKG normal y biomarcadores positivos. Y paciente con una angina inestable va a tener dolor característico, porque es característico. Si viene con un dolor quemante, lo más probable es que ese paciente no tenga un IAM de ningún tipo, o ninguna angina de ningún tipo. Si viene con un dolor quemante, tiene que venir con un dolor anginoso característico y biomarcadores negativos. Ese paciente tiene una angina inestable hasta que se demuestre el contrario. La terapia se divide en dos. Está la terapia para el paciente con IAM con elevación del ST y está la terapia del paciente sin IAM, con IAM sin elevación del ST o con angina inestable. O sea, la angina inestable y el IAM sin elevación del ST la meten en un solo grupo y el IAM con elevación del ST se meten en el otro grupo. Entonces, todas las cosas que yo voy a hacer para el paciente con IAM sin elevación del ST y con angina inestable, lo voy a hacer con el paciente que tiene IAM con elevación del ST. Más no todas las cosas que voy a hacer con el paciente con IAM con elevación del ST, lo voy a hacer con las otras dos. Lo primero, la terapia antiplaquetaria. Esta es igual para los tres. Es aspirina. Lo importante de esta aspirina es que esta aspirina es masticada. No todo el mundo tiene acceso a aspirina masticable, que es una aspirina que a veces viene hasta en forma de gomita o es lo que le llaman chewable. Es más fácil de masticar. Si no tienen de esa, la otra aspirina le va a servir. Y eso lo mastican. Es importante saber que la mastican porque la aspirina la dan junto con el inhibidor de P2Y12, que tenemos el ticagrelor, tenemos el prasugrel o tenemos el clopidogrel. Entonces la enfermera, si usted no le dice que se lo den en vasitos separados, le van a meter todo ese pastillero en un solo vasito. Un pastillero, porque usualmente son 3 aspirinas, por lo menos en lo que son las estatales, son 3 aspirinas y 4 tabletas de clopidogrel. Si tiene prasugrel, creo que es una, y si es ticagrelor es una. Entonces todo ese pastillero se lo mete en el mismo vasito con cosa de agua y la persona se las traga. Ustedes necesitan que se lo den por separado porque la aspirina debe ser masticada para que llegue más rápido al corazón. Y lo que son los inhibidores de la P2Y12, esas sí se la pueden tragar. La anticoagulación, tenemos la enoxaparina, tenemos la bivalirudina y tenemos la heparina no fraccionada. Las más comunes son las de las esquinas, la enoxaparina y la heparina no fraccionada. En estos pacientes, si tienen elevación con ST, se le pone la enoxaparina, si no hay ninguna contraindicación, intravenosa, la primera dosis. Y ya la segunda dosis es 1 miligramo por kilo cada 12 horas. La heparina no fraccionada siempre va a ser intravenosa en estos pacientes y eso se lo pone en una infusión continua. A muchas personas no les gusta usar la heparina no fraccionada. No es porque no esté indicada, sino porque es un poco más laborioso.
Cada vez que nosotros ponemos heparina no fraccionada intravenosa, hay que dejarlo en una bomba de infusión continua, todas las 24 horas hasta que la persona ya no tenga indicación de estar anticoagulado con heparina no fraccionada. Entonces, como esa heparina va a estar en infusión continua, cada 6 horas, es decir, 4 veces al día, hay que tomarle tiempo de coagulación. Esos tiempos de coagulación se toman y dependiendo de cómo esté el TPT, porque el TPT es el que va a estar afectado por la heparina no fraccionada, por la heparina en general, perdón. Si el TPT está elevado, no está elevado, si está igual, basado en eso, hay que tomar ciertas decisiones para ver si se sube la infusión, se baja la infusión o si la infusión se deja igual. Las contraindicaciones de la enoxaparina, que es la que normalmente usan, porque es la que todo el mundo quiere usar, sí, nada más tengo que ponerle una dosis intravenosa y la otra dosis se la pongo subcutánea 2 veces al día, esa cosa es extremadamente cómoda. Yo no tengo que estar sacándole sangre a los pacientes 4 veces al día para saber cómo están los tiempos de coagulación, solamente una pullada subcutánea 2 veces al día, el rango de seguridad es más alto, el riesgo de sangrado es más bajo, pero sí tiene sus contraindicaciones. La principal contraindicación es un paciente que venga con falla renal. El paciente que venga con falla renal, ustedes van a ver que muchos pacientes con síndrome coronario agudo vienen con algún deterioro de falla renal. Recordemos que falla renal tenemos bastantes estadios, no es que esté en diálisis. La persona puede tener la creatinina 2 veces por encima, 3 veces, perdón, por encima de lo normal y ese paciente ya tiene un grado de falla renal. Y ya para ese paciente la enoxaparina está contraindicada. Ahora, hay otros esquemas que no son de la AJA, pero hay otros esquemas para colocar enoxaparina en pacientes con lesión renal, que se la calculan que si una vez al día, que si le bajan la dosis a la mitad, que le ponen 0.5 miligramos cada 12 horas o le ponen 1 miligramo cada día. Son bastantes esquemas, pero el rango de seguridad de esos esquemas es que si le está llegando el medicamento como le tiene que llegar o no le está llegando, es más bajo. Y como ya ustedes saben, o ya les mencioné al principio, que los síndromes coronarios agudos son uno de las principales causas de mortalidad, es mejor asegurarse. Así que si el paciente tiene contraindicación para la enoxaparina, vayan con la infusión de heparina no fraccionada. Los nitratos están indicados solamente para el paciente que persiste con su dolor. El paciente está con angina, usted ya llegó al hospital, le dieron oxígeno, si el paciente estaba desaturado, y el paciente tiene menos del 92-94%, está indicado el oxígeno. Si está por encima de eso, no le pongan oxígeno. Y el paciente ya le dieron su aspirina, le dieron su clopidogrel o su ticagrelor, su prasugrel, el paciente sigue con dolor, a ese paciente le pueden dar nitratos. El nitrato de primera línea es la nitroglicerina, que se puede por vía sublingual o se puede por vía intravenosa. Nuevamente, si se lo van a poner por vía intravenosa, ese nitrato se coloca en infusión continua. Y esos pacientes reciben infusión continua de nitroglicerina por 2 días, porque la nitroglicerina hace taquifilaxis. Recordemos lo que era taquifilaxis. En forma resumida, el cuerpo se acostumbra al medicamento, disminuye los receptores del medicamento que usted están dando y eso hace que el medicamento sea menos efectivo. Así que la nitroglicerina solamente la dan intravenosa por 48 horas. Sublingual, si se la pueden dar más después de eso. Y es importante que sepan que es el de la primera línea porque en la estatal a veces dan isosorbide como manejo de las crisis de angina. La isosorbide no maneja crisis de angina. La isosorbide lo que hace es que previene la recurrencia. O sea que si la persona sale del hospital, ya cuando está en su vida cotidiana, va a estar con nitrato de isosorbide solamente para evitar la recurrencia. Eventualmente, obviamente, se lo van a quitar. La nitroglicerina está
contraindicada, y esto es importante, está contraindicada en pacientes con bradicardia, pacientes que tengan afección del ventrículo derecho y pacientes hipotensos. Recordemos que la nitroglicerina es un hipotensor también, se utiliza en manejo de emergencia hipertensiva. Me imagino que eso sí lo vieron en su cátedra de urgencia. La nitroglicerina se utiliza para lo que es la emergencia hipertensiva. Así que en el paciente, nuevamente lo voy a repetir, chocado, o mejor dicho, hipotenso, paciente hipotenso, no necesariamente el lactato debe estar elevado, pero la presión, aquí estamos hablando claramente de la presión, si el paciente está hipotenso, si el paciente está bradicardio o si el paciente está con afección del ventrículo derecho, es un paciente que no le podemos dar nitroglicerina IV. La podemos dar sublingual, obviamente que con ciertos riesgos. Entonces usted me va a decir, si el paciente me viene hipotenso, me viene bradicárdico, tiene ventrículo derecho, ¿lo dejo con dolor? No. Este es el paciente a quien yo le voy a dar morfina. A estos pacientes yo le doy morfina, porque yo sé que muchos de ustedes tienen en su cabeza que no, que infarto, mona. Infarto, mona. ¿Qué es mona? Morfina, oxígeno, nitratos, aspirina. Bueno, esa mona ya está un poco desmantelada. La morfina solamente para dolor persistente o si está contraindicada los nitratos. El oxígeno solamente si el paciente está desaturado. Los nitratos si el paciente está con dolor persistente, con angina persistente y no tiene ninguna contraindicación. La aspirina sí se la damos a todo el mundo que no sea alérgico. Beta bloqueadores. Los beta bloqueadores deben iniciarse dentro de los primeros 24 horas. Tiene que ser un beta bloqueador cardioselectivo. Esmolol, bisoprolol, carvedilol principalmente. Tiene que ser cardioselectivo. Propanolol, atenolol, esos no. Esos no son selectivos. Entonces, si usted le van a dar de eso para la dosis del corazón, lo más probable es que lo vayan a hipotensar por relajación del músculo liso periférico. Entonces, tenemos, aparte de esto, que va a disminuir la demanda metabólica, la poscarga y el riesgo de arritmia. Va a disminuir la demanda metabólica porque recordemos que el agonista del corazón son los receptores beta 1. Entonces, si yo bloqueo el receptor beta 1, entonces no voy a hacer que el corazón entre en taquicardia y no me va a hacer arritmia. Recordemos que ya este paciente está infartado. Si está infartado, significa que puede haber trastornos eléctricos y el paciente me puede hacer arritmia. Bueno, con los beta bloqueadores el riesgo de arritmia disminuye. Y me va a disminuir la poscarga, obviamente por la parte sobre su musculatura del músculo liso. Y esto hace que el corazón pueda trabajar, no tenga que trabajar tanto para generar un gasto cardíaco. Contraindicaciones de los beta bloqueadores. Tenemos el paciente falla cardíaca aguda. La falla cardíaca es una contraindicación para los beta bloqueadores en cualquier situación. Riesgo de choque cardiogénico. Recordemos que le estoy bajando la capacidad del corazón de responder, para decirlo de esa forma. Porque si le estoy bloqueando el receptor beta, entonces el paciente no me va a poder aumentar la contractibilidad o no me va a poder aumentar la frecuencia cardíaca. Tenemos los pacientes con bloqueo AB completo, que esos pacientes también tienen contraindicado. Tiene contraindicado los beta bloqueadores. El bloqueo AB de primer grado usualmente no está contraindicado. Para el bloqueo de segundo grado, MOVIX 1 o MOVIX 2, y el bloqueo AB completo sí está contraindicado en todas las situaciones de los beta bloqueadores. Y tercero, los pacientes que tengan hiperreactividad bronquial. Aquellos que son asmáticos, ustedes saben que el medicamento de las emergencias es salbutamol, un beta agonista. Entonces, si el paciente está en una crisis asmática
o ya tiene antecedentes de una hiperreactividad bronquial sin ser asmático, no le pueden poner un beta bloqueador porque le va a empeorar esa parte. Caso especial, si es un hombre en edad sexual activa, tienen que decirle que el beta bloqueador puede producir impotencia sexual. Es algo que ustedes le pueden decir porque al final estos medicamentos los tienen que usar usualmente hasta un año. Denme un momento. Ya regresé. Estatinas de alta intensidad. Tenemos la atorvastatina y la rosuvastatina. Los adelantos son medicamentos, son caros. Una caja de rosuvastatina puede estar en $120 más o menos. La de 20. Entonces, estos medicamentos son importantes, son estatinas de alta intensidad. Antes se daba simvastatina, que simvastatina es una de las más viejas y una de las más débiles. Con solo decirle que daban hasta 4 tabletas de ella, pero ya se dieron en los estudios que la simvastatina realmente no funciona lo suficiente para esto. ¿Por qué? Porque el manejo de la LDL, recordemos el colesterol malo, debe ser agresivo. Debe estar menor de 55 miligramos por decilitro. Entonces saca un perfil de lípidos hoy, todos ustedes, y te van a ver que ustedes están en un riesgo de tener un síndrome coronario. La gran mayoría, no voy a decir que todos, la gran mayoría puede estar en un riesgo porque nosotros queremos que la persona con un síndrome coronario no tenga los rangos normales de LDL. Queremos que los rangos estén por debajo de lo normal, casi. Pero las metas de la reducción es disminuir al menos el 50% de su nivel basal. ¿De cuánto lo tenía? Bajarle la mitad de eso. ¿Y cuándo vamos a usar terapia combinada? La terapia combinada no se refiere a atorvastatina más rosuvastatina. No tiene sentido poner dos medicamentos que van a actuar de la misma forma, sino que es agregarle a la estatina, ya sea la atorvastatina o la rosuvastatina, un medicamento que se llama ezetimibe, que es un medicamento que disminuye o bloquea la absorción de colesterol a nivel intestinal. Pero eso solamente lo vamos a hacer solamente si con las estatinas la persona no llega a lograr las metas que ya mencionamos. El IECA y el ARA2 son medicamentos que se deben iniciar dentro de las primeras 24 horas en todo paciente estable, la patada claro. Disminuye la remodelación cardíaca y disminuye la mortalidad. Es unos medicamentos que disminuye mortalidad a largo plazo. ¿En quién está indicado? En todo paciente que tenga un IAN con elevación del ST en su cara anterior. Todo paciente que tenga una fracción de eyección ventricular menor o igual a 40%, es decir, que esté disminuida, recordemos que es por encima de 60. Todo paciente que tenga hipertensión, recordemos que el IECA y el ARA2 son medicamentos para la presión. Todo paciente con diabetes mellitus y todo el mundo que tenga una enfermedad renal crónica estable, ya conocida, el paciente se hace diálisis. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Hipotensión, obviamente, no tiene sentido que yo vaya a darle IECA o ARA2 a un paciente hipotenso. Paciente que tenga una estenosis renal bilateral, porque esos específicamente son los pacientes que están contraindicados los IECA y ARA2. Ustedes van a ver en muchas revisiones que muchas personas van a decir, ese paciente tiene una enfermedad renal, no le vamos a dar IECA y ARA2. Pero es específicamente la persona que tenga una estenosis renal bilateral. O si el paciente tiene una historia de angioedema. Recordemos de la clase de insuficiencia respiratoria en donde estaba el paciente ese que tenía la lengua gigante y le estaba haciendo una obstrucción mecánica de la vía aérea.
El angioedema es una patología que puede dar por muchas causas, pero se ha visto que los IECA principalmente son agentes que pueden propiciar un angioedema en personas susceptibles. ¿Cuándo doy IECA? ¿Cuándo doy ARA2? Doy ARA2 solamente si la persona no puede con los IECA. ¿Qué me refiero a que no puede? Los efectos adversos no permitan que la persona continúe con la terapia o que tenga pobre apego a la terapia. El principal efecto adverso de los IECA que disminuye el apego a la terapia es una tos seca. Tos seca, tos seca. Cada vez que toma el medicamento comienza con esa tos molestosa, la persona lo abandona. Y ya ustedes vieron que los IECA y los ARA2 disminuyen la mortalidad. No queremos que abandonen esta terapia. Todo lo que mencioné en antes son pacientes con IAN con elevación del ST, pacientes con IAN sin elevación del ST y pacientes con angina inestable. Todos los medicamentos que la acabé de mencionar, salvo alguna contraindicación que no permita que tomen el medicamento. El cateterismo y la fibrinólisis son para pacientes con IAN con elevación del ST. Más que nada la fibrinólisis y el cateterismo de urgencia es para el paciente con IAN de elevación del ST. Si es un IAN sin elevación del ST de bajo grado o una angina inestable, se le hace el cateterismo en algún momento de su hospitalización. Pero nosotros estamos hablando de los pacientes que se nos acabaron de infartar. Y los que se nos acabaron de infartar, cateterismo y fibrinólisis. Entonces, el cateterismo es la estrategia de preferencia en cualquier momento. Paciente que tenga IAN con elevación del ST. Si yo estoy en un hospital que tiene para hacer cateterismo, eso se tiene que hacer en hemodinámica, y tiene para hacer fibrinólisis, yo voy a escoger el cateterismo, porque es la estrategia de preferencia. Si yo estoy en un hospital o una policlínica en donde me llega un paciente infartado y no tengo cateterismo, pero sí tengo para la fibrinólisis, entonces vemos si me conviene hacer la fibrinólisis o mandarlo a otro hospital para el cateterismo. Entonces, con el cateterismo, el paciente tiene la estrategia de preferencia, como ya mencioné. Si yo estoy en un hospital que hace cateterismo, ese cateterismo se tiene que hacer dentro de las primeras 90 minutos desde que llega el paciente al hospital. El paciente llegó, tengo dolor torácico. En ese momento se activa todo el código. A ese paciente se le hace un EKG, se le hace un panel de estudiar, se le dan sus medicamentos si el paciente tiene un infarto. Y si es un infarto con elevación del ST, entonces se activan todas las alarmas para que llegue hasta el hemodinamista para que se haga el cateterismo dentro de los primeros 90 minutos. Si el paciente no está en un hospital que haga cateterismo, nuevamente mi paciente que quedó en Manuel María Valdés, que estaba infartado, y me dicen, en el complejo no, en Ciudad de la Salud, está el hemodinamista listo. Bueno, si yo puedo mandar a ese paciente desde Manuel María Valdés, o sea, donde está, hasta Cibeles, a donde está el hemodinamista, no la entrada, o sea, hasta que ya le deben de poner el cateterismo. Yo puedo hacer eso dentro de las primeras 2 horas, es decir, 120 minutos, entonces trasladamos al paciente. ¿Ok? Si yo no puedo hacer eso dentro de las primeras 2 horas, es decir, 120 minutos de que llegó el paciente al hospital, entonces le hago la fibrinólisis a donde me llegó. O sea, si el personal está capacitado para hacer fibrinólisis en la policlínica Manuel María Valdés, se le hace la fibrinólisis. Entonces usted va a decir que a la bestia, pero se va a perder el cateterismo. Falso. La fibrinólisis no contraindica el cateterismo. ¿Por qué siempre vamos a buscar el cateterismo? ¿Y por qué son estas especificaciones de tiempo de 90 minutos, 120 minutos? Porque entre más tiempo pasa el paciente infartado, más riesgo tiene ese paciente de empeorar su condición miocárdica, es decir, de tener más complicaciones. Entonces, la fibrinólisis solamente lo vamos a hacer si el paciente no se puede realizar, si el cateterismo no se puede realizar dentro de los primeros 90 minutos, si estoy en un hospital
que hace cateterismo, o no se puede trasladar a un lugar que haga cateterismo dentro de las primeras 2 horas. Y obviamente, si no existen contraindicaciones. Para la fibrinólisis, o mejor dicho, vamos con primero con el cateterismo. El cateterismo se le mete básicamente un catéter. El catéter se metía antes por la femoral, ahora están tirando a hacerlo por una arteria más proximal. Se lleva hasta el corazón. Una vez en el corazón el catéter, se tira un contraste. Todo esto se hace en hemodinámica. Fíjate, hay un fluoroscopio. Yo estoy viendo todo esto en una pantalla. Se tira el contraste y entonces vemos cuáles de las arterias principales está tapada, si es que hay una arteria tapada. Y una vez está la arteria tapada, se trata de colocar un stent, que es como un sprint para abrir la arteria nuevamente, para decirlo de esa forma. O se trata de sacar el coágulo en algunos casos. Si eso no se puede, entonces ese paciente es candidato a una cirugía cardíaca. Es decir, hay que hacerle un bypass. Un bypass, más que nada, se agarra una vena de otro lado, usualmente la vena safena. Con eso se hace un vaso y sencillamente se pega el vaso desde el área que estaba permeable hasta el área posterior de la obstrucción. Eso es un bypass. ¿Qué quiero decir con esto? El bypass es cirugía, es quirúrgico. El stent se coloca por una terapia mínimamente invasiva, que es el cateterismo. Si eso no se puede hacer, entonces al paciente le hacen fibrinólisis. Medicamentos para fibrinólisis que más se utiliza en la estatal, alteplasa. Y el que más se usa en la privada es tenecteplasa. En ese caso, a los pacientes hay una lista de contraindicaciones y de indicaciones para saber, contraindicaciones más que nada, para ver si el paciente se le puede hacer o no se le puede hacer la fibrinólisis. Si el paciente no tiene contraindicaciones, esas contraindicaciones yo se lo voy a mandar ahora en la noche. No, mañana en la mañana. Porque nada más una figura, no se preocupen por eso. Y el paciente tiene las indicaciones tienen que ver cuánto tiempo llegó, si el paciente llegó dentro de las primeras 12 horas, porque los tiempos que yo le puse aquí de 90 minutos, 120 minutos es desde que llega al hospital. Pero obviamente hay casos en donde el paciente tiene su infarto y no puede llegar al hospital. Hay lugares en donde, si la persona dio un infarto en una montaña, y un lugar en donde no hay buen acceso, ese paciente puede mantenerse infartado y puede llegar al hospital 8 o 9 horas después. La fibrinólisis es dentro de las primeras 12 horas. Si llega después de eso o llega cercano a eso, no se debe dar. Si llega después de eso, el riesgo es mayor que el beneficio. Recordemos que en la fibrinólisis nosotros vamos a mandar un anticoagulante por toda la vía sanguínea, es decir, una destrucción de coágulos a nivel sistémico. Y si el paciente tiene si llega dentro de las 12 horas, pero llegó a las 11 horas con 40 minutos, ya yo debo considerar si se la voy a hacer, es decir, exponerlo a ese riesgo para ver qué se gana o no se lo voy a hacer. Entonces hay indicaciones y hay contraindicaciones para la fibrinólisis. Para el IAM sin elevación del ST, hay una escala de Grace. La escala de Grace tiene unos ítems, ahora yo le voy a poner cómo son los puntajes. Si el ítem de la escala de Grace me dice que es de alto riesgo, entonces ese paciente se le hace un cateterismo. Si es de bajo riesgo, entonces se le hace su cateterismo en algún momento de la hospitalización. Hay personas que han quedado, antes, quedaban en el hospital más de 3 semanas esperando un cateterismo. Esos son los pacientes que tenían IAN sin elevación del ST o una angina inestable de bajo riesgo. Pero si era de alto riesgo, ese paciente se trata de la misma forma que un IAN con elevación del ST. Debo hacerle el cateterismo. Y en este caso sí es cateterismo, no es fibrinólisis. La escala de Grace me va a dar 4 puntajes, para decirlo de esa forma. Si es menos de 109, es bajo riesgo.
Si es de 109 a 140, es riesgo intermedio. Si es de 141 para arriba, es un paciente que si llega con una ansia en elevación de deseo o una angina inestable, hay que hacer un cateterismo rápidamente. Y obviamente la prevención secundaria, esto se va a hacer ya antes de que el paciente salga, que es considerar terapia antiplaquetaria dual, es decir, darle la aspirina y el inhibidor de P2Y12 para que se lo lleve a su casa. ¿Y qué tan agresivo va a ser el manejo de la LD? Hasta este momento, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Doctor, Ok. Seguimos. Bueno, son casos clínicos, en estos casos son bastante sencillos. Paciente masculino de 58 años, quien se presenta al servicio de urgencia con historia de dolor retroesternal irradiado a su mandíbula y hombro izquierdo. El cuadro le inicia hace 45 minutos y está asociado a náuseas y a diaforesis. 45 minutos. Tiene antecedentes patológicos de hipertensión arterial y dislipidemia. Es un fumador activo, aproximadamente 20 cajetillas por año. Examen físico realmente no llamaba nada la atención. Signos vitales, buena presión, 105/70, frecuencia cardíaca 92, frecuencia respiratoria en 20, saturando el 98% a aire ambiente. ¿Qué es lo primero que le va a solicitar a este paciente? Un hemograma, una prueba de función hepática, un EKG, moringa. ¿Qué me dice? El EKG, muy bien. La adelanto. Todas las otras cosas de esta pregunta lo han enviado. Un paciente te llega y entonces antes de sacarle el EKG, que es una cosa rápida, le están sacando la sangre para saber qué sale. Ya yo le dije, los biomarcadores cardíacos van a demorar 40-45 minutos. El hemograma realmente, es decir, estoy sospechando que tiene algo infeccioso. Prueba de función hepática realmente no tiene su utilidad. Moringa es porque algunos pacientes dicen, no me pongan nada de eso. Mi vecino me dijo que me tienen que dar moringa para esto. Son casos reales. En el EKG se evidencia elevación del ST en V1 a V4. ¿Qué cara del corazón corresponde? Ventrículo derecho, cara lateral, cara anterior, cara anteroseptal. Anteroseptal. Muy bien, la cara anteroseptal. Recordemos que sí, en el examen sí van a haber preguntas de este tipo, así que apréndanse eso. ¿Qué laboratorios envío con prioridad? Hemograma, prueba de función renal, biomarcadores cardíacos o tiempo de población. biomarcadores. AC. Biomarcadores cardíacos, háganlo con confianza. Biomarcadores cardíacos los pueden mandar por laboratorio, pueden sacar el panel de triage. Para no confundirlos, puse biomarcadores cardíacos versus las otras opciones, obviamente. Ustedes quieren saber, ya le hicieron el EKG, ahora quiero saber si el paciente está infartado. Recordemos que 2 de 3. En su hospital no hay sala de cateterismo y el hospital que sí lo tiene está a 4 horas de distancia. ¿Qué terapia le van a realizar a este paciente? Fibrinólisis. La fibrinólisis, correcto. Hacer referencia y trasladar en ambulancia al hospital pertinente para un cateterismo, lo han hecho, lo adelanto. Y obviamente el paciente llega fuera de ventana. Que no, que aquí no hay cardiólogo, no sé qué, hay que mandarlo. En esa mandada se crea la terapia para hacerle tanto fibrinólisis como el cateterismo. Hacer cateterismo con un video de YouTube, pues no, eso ni se diga. Colocar oxígeno, ustedes vieron que ese paciente ya estaba saturando 98% en aire ambiente, así que no es necesario colocarle oxígeno. La terapia con antiplaquetarios incluye ¿cuál?
C. Muy bien. La aspirina y el ticagrelor, que son antiplaquetarios, y el inhibidor de la P2Y12. Anticoagulación IB, ¿cuál de esas está aquí? La B. La B, la enoxaparina. Muy bien. ¿Cuál de estas terapias disminuye la demanda y la demanda metabólica? Bisoprolol. Bisoprolol, un betabloqueador cardioselectivo. ¿Qué terapia disminuye la remodelación cardíaca? Sí. Ya. No, mami, a las 6. Ah, ok. A. La A, lisinopril, un IECA. Digamos que los IECA son ¿Te los puedo dejar esta priles, clase acá? Que estamos grabando. lisinopril, enalapril, perindopril, todos estos priles. Los ARA2 son los artanes, valsartán, irbesartán, candesartán, etc. Ya para terminar, en modo conclusiones, sabemos que el síndrome coronario agudo es una emergencia que produce isquemia miocárdica por diversos mecanismos. Los síndromes coronarios es una gama de patologías cardíacas que involucran IAN con elevación del SP, angina inestable y IAN sin elevación del SP. Antes, la muerte súbita, eso lo tenía que recordar, discúlpenme. Y la terapia inicial del síndrome coronario agudo es tiempo dependiente, la cosa importante. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. Estupendo. Entonces, ahora, hoy mismo se lo voy a mandar, porque es nada más un cuadro, es una figura que voy a mandar. A esta Nailin le voy a mandar el cuadro de la fibrinólisis con indicaciones y las contraindicaciones. Ahora mismo se lo mando. ¿Ok? Ok. Súper. Tengan buenas tardes. Chao. No sé cómo parar la grabación. No sé. Pero me sigue grabando. Sí, porque eso pasa. No sé. No sé qué. María, tú no sabes. A ver. Es que nunca grabo. La vez pasada la pagaste. A ver. Espérate. Apágala. Es que nunca grabo pantalla, hermana. A ver. Espérate.